Bienvenidos a otra edición del podcast El Consultorio. ¿Usted fuma? Porque yo quiero compartir con ustedes unos datos bien importantes que pueden hacer la diferencia, y en este caso no es calidad de vida solamente, sino entre la vida y la muerte. En Puerto Rico, 1 de cada 10 personas prácticamente está fumando todavía, y eso tiene unos efectos bien nocivos a la salud. ¿Quiénes son esta población? Hay un estudio hecho por el Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance System que dice que entre la población de 18 años o más, los grupos de mayor prevalencia de uso de tabaco para el 2021, que esto es una data bastante reciente, son hombres, personas de 35 a 44 años, personas con un ingreso anual de $15,000 a $24,000, personas con un nivel escolar de cuarto año o menos, divorciados o separados, desempleados y personas sin seguro médico. Eso es el perfil de la población en Puerto Rico que está fumando en este momento, y le tenemos información bien importante. Seguramente usted conoce, en algún momento ha conocido a alguien que todavía fuma. Esta información compártala con esa persona porque va a ser bien importante. De hecho, con nosotros se encuentra Omaira Encarnación, quien es coordinadora de la Unidad de Prácticas Basadas en Evidencia del Departamento de Salud. Muchos buenos días a todos y a Buenos todas. días, buenas tardes, ¿verdad? Dependiendo la hora que nos exacto, escuchen. dependiendo la hora que nos escuchen. Y Yanis Soto, promotora en salud y especialista en tratamiento del tabaco, también del Departamento de Salud. Correcto, sí, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Las campañas del tabaco han ido evolucionando a través del tiempo. Compartíamos antes de empezar esta grabación que en los años 30 o los años 40 se vendía esta imagen del tabaco como algo atractivo, glamoroso, atractivo. Veíamos artistas, actores, actrices fumando. Yo recuerdo a mis tías, había hasta una canción, yo decía que fumar era un placer. Y todo eso fue cambiando cuando se fueron descubriendo los efectos del tabaco. Yo vengo de una generación, y aquello, no me saquen la edad, yo soy joven todavía, pero ustedes se acuerdan cuando se fumaba en todos lados, Sí, correcto. en los restaurantes, Sí. en los cines. En los cines recuerdo las campañas y los anuncios precisamente trataban de atar el uso, el abuso del cigarrillo a un estatus social. Y entonces se fumaba en esos espacios cerrados. Se aprueba una ley. ¿Cuánto tiempo llevamos ya desde que se aprueba la ley de no fumar? La ley, Va más de 10 la ley años. 40 se implementó en el 1993. O sea que ya La van ley 40 de 1993, 30 que es la años. ley que prohíbe fumar en espacios públicos. Y ha ido teniendo sus enmiendas con el paso del tiempo. Fue una extraordinaria ley, tuvo sus buenos efectos. Sí. Con el paso del tiempo, a través de la implementación de esta ley, se ha reducido considerablemente la población de puertorriqueños y puertorriqueñas que fuman. Sí, ha habido una reducción bastante gradual con el paso de los años por la ley y por las distintas políticas públicas que se han ido, ¿verdad?, implementando para regular el uso y la venta. Uso y venta del cigarrillo. La estadística, le puedo decir, la prevalencia de uso de cigarrillo, para que tenga una idea, en el 2011 estaba en un 14.9%. Y actualmente tenemos un 9.1% de personas fumando. ¿Eso es cuánta gente? Eso es son 1 de cada 10 personas. Estamos hablando de más de 200,000 personas aproximadamente en Puerto Rico. Pero eran muchas más. Quiere decir que las medidas que se han ido implementando a través del tiempo en estas campañas han ido funcionando. Sí. ¿No le parece que es un buen ejemplo? Muchas veces no resaltamos qué hemos hecho bien. Siempre a veces nos fijamos en cuáles son los retos que hemos hecho mal, que tenemos que mejorar. Pero fíjense, como en esta campaña, en Puerto Rico e incluso en Estados Unidos y otros países, esa concienciación ha sido bien efectiva. ¿Dónde ha estado la clave del éxito en cuanto a eso? ¿La implementación de las medidas de ley? La implementación de las medidas de ley, sí, la creación de las políticas públicas para tener esta regulación y este control. Nosotros en términos de política pública decimos que la vacuna en contra del tabaquismo es la implementación precisamente de estas regulaciones. Una de las cosas que también tuvo un gran impacto en la reducción fue cuando comenzó a subir el precio del cigarrillo. Hay muchas personas también comenzaron a dejar de fumar, y es parte de todo el trabajo que se ha hecho de implementación de política pública para ir también trabajando con lo que es la reducción del consumo de tabaco en Puerto Rico. Y ahí sí se vio un impacto bastante grande en personas que fumaban y dejaron de fumar. En este momento, ¿dónde estamos con relación al tabaquismo y cuáles son los mayores retos?
Nosotros hemos tenido una reducción gradual, como hemos dicho, ¿verdad? Ahora mismo la prevalencia es de 9.1 y eso es una diferencia bastante considerable en comparación a cómo estábamos hace 5 o 6 años atrás. Yo entiendo que nosotros todavía estamos trabajando ahora con lo que es el nuevo reto, que es el cigarrillo electrónico. Y de eso vamos a hablar más adelante, Sí, pero antes de entrar a lo del cigarrillo electrónico, quizás, y precisamente por eso, porque eso va atado a unas generaciones en particular, Sí. que son más prevalentes en el uso del cigarrillo electrónico, pero en el uso del cigarrillo también, ¿cuáles son los efectos? Y uno cree que lo sabe, pero a mí me gusta repetirlos para que se le queden en la mente a la gente. ¿Cuáles son esos efectos del uso del tabaco? ¿Qué es lo que yo me estoy fumando cuando me fumo un cigarrillo? Bueno, para que tengan idea, el cigarrillo contiene alrededor de 7.000 componentes químicos. 7.000. Y se entiende que 70 de ellos aproximadamente causan cáncer. Así que estamos hablando de que... O sea, yo me estoy fumando una bomba de tiempo. Sí, exacto. Y todos estos componentes, pues obviamente causan inflamación y enfermedades prácticamente en todas las partes, en todos los órganos del cuerpo. Y esto sí es bien importante cuando yo salgo a la comunidad a orientar a las personas, porque también tenemos ese alcance comunitario para tratar de prevenir el uso del tabaco. Una de las cosas que yo trato siempre de educar es que el cigarrillo no se relaciona única o exclusivamente con lo que es cáncer de pulmón. Cuando nosotros salimos a la comunidad oriental, vemos que generalmente el conocimiento general de la población asocian usar cigarrillo, ¿verdad? Enfisema. Exactamente, o asma, o enfisema, o cáncer de pulmón, cuando la realidad es que la nicotina y todos esos componentes químicos afectan prácticamente todos los órganos del cuerpo. Sí. Estamos hablando de 5 de las 6 principales enfermedades crónicas están asociadas al uso de tabaco. Y no solamente a esto se dice que el tabaquismo es responsable de más de 50 diferentes enfermedades que pueden ocurrir, porque como tú bien mencionas, Yanni, definitivamente, acuérdate que cuando inhalamos ese humo del cigarrillo, todas esas toxinas van a nuestros pulmones, de los pulmones pasan a la sangre, al sistema nervioso central y prácticamente todo nuestro cuerpo se afecta. ¿Qué otras condiciones más allá de cáncer? Pues mira, para tener un poquito en perspectiva... Si yo tengo Puerto diabetes y fumo, ¿hay problema? Hay problemas. Prácticamente los pacientes que son diabéticos presentan, uno de los problemas que presentan, para poner un ejemplo simple, es problemas de circulación. Y la nicotina, uno de los efectos que tiene es que con el paso del tiempo va estrechando las arterias y las venas, las va estrechando y las va endureciendo, y eso dificulta la circulación. Así que vemos que una de las cosas que podemos ver es que generalmente un paciente diabético que ya está presentando problemas de circulación y continúa fumando, eventualmente sabe que en ese aspecto en particular va a tener problemas a largo plazo. ¿Qué otras condiciones pueden surgir o se pueden Eso te iba a mencionar, que para ponernos un poquito en perspectiva, en Puerto Rico las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte. Esta población que padece estas enfermedades, precisamente muchas de ellas también tienen el hábito de fumar. Podemos destacar aquí enfermedades del corazón, el cáncer como segunda causa, definitivamente el tabaquismo, el factor de riesgo principal, modificable para los diferentes cáncer tipos más allá del pulmón. de cáncer, más allá del pulmón, casi en todas las cáncer partes de del vejiga cuerpo. casi en todas las partes del cuerpo, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas. Debemos recordar que estas toxinas se eliminan por el vía urinaria, así que vejiga es el principal, seguido del cáncer de pulmón. Cuando pensamos en tabaquismo, hay que pensar definitivamente en cáncer de pulmón, cáncer de mama, que es el cáncer más común en la población de mujeres en Puerto Rico, cáncer de próstata, cáncer colorectal, prácticamente los diferentes tipos de cáncer. Así que ciertamente hay un impacto en la salud pública en términos de desarrollo de enfermedades crónicas, las muertes prematuras. No podemos dejar de mencionar que prácticamente la gran mayoría de las muertes que ocurren en personas en edades productivas, muchas se asocian al uso del tabaco. En adición, que se reduce la expectativa de vida a 15 años menos. Ese es otro factor significativo. O sea, si usted quiere vivir más, pues debe considerar, ¿verdad? Se está quitando 15 años. 15 años se está quitando. Y en adición, la discapacidad, que no lo podemos dejar de mencionar, Yanis, porque obviamente hay unas complicaciones a la salud, empeora el cuadro que usted fume, y entonces vienen los eventos cardiovasculares, CVA, otras condiciones que hacen entonces, afectan la capacidad para la persona desarrollar sus actividades del diario vivir, su independencia, funcionalidad. La gente que es adicta a la nicotina, adicta al cigarrillo, prefieren comprarse esa caja que ahora es más cara, que sobrepasa los 10, 12, 15 dólares antes de comer. Sí.
¿Y cómo se ata esto al alcohol, por ejemplo? El que está tomando la cervecita se está fumando el cigarrillo. Bueno, Entonces eso- tenemos una bomba de tiempo más grande todavía. Sí, eso tiene una explicación. Para empezar, sí, hay personas que prefieren fumar antes que comer. Para que tengan una idea, y una de las grandes preocupaciones es que las personas que más fuman, cuando estudiamos la población fumadora en Puerto Rico, las personas que más fuman son las que menos ingresos generan. Estamos hablando que una gran parte de los fumadores en Puerto Rico no generan como de $15,000 a $20,000 al año. Esto atado al factor de pobreza. Atado al factor de pobreza, atado al factor de que no tienen plan médico. Esa es la población más fumadora en Puerto Rico. Así que sí estamos viendo, nosotros reconocemos Y mayormente hombres. Sí, hombres. Y es un asunto obviamente, de dependencia. La dependencia es difícil de tratar, al igual que cualquier otra. ¿Qué le de dice las a la adicciones. gente? Que se sienten bien. Que se El sienten cigarrillo, bien, el cigarrillo activa neurotransmisores en mi cabeza que me dan una sensación de placer. Placentera, exacto. Y para que tengan una idea, es tan rápido como que cuando un fumador hace este gesto de inhalar, la bocanada. Exactamente. Eso la nicotina lo que tarda en llegar al cerebro es de 7 a 10 segundos. Así de rápido es ese efecto. Eso va a los neurotransmisores, libera dopamina y ese es el efecto relajante y sedante que la persona siente. Por eso se siente bien. Por eso es que en el momento se siente bien. Pero provoca, Mardelis, otros efectos. Después de yo sentirme bien, ¿qué está pasando en ese cuerpo? ¿Cómo se está contaminando? Exactamente. No queremos quedarnos en esa parte, que la gente sí. tiene que entender que eso tiene unas consecuencias ocurre, muy claro. serias para la salud. Lo que Hay queremos una- entender es la adicción. Claro. Exacto. Hay una sensación de placer, pero secundario a eso viene un efecto dominó, por ejemplo. Desde el primer cigarrillo. Desde el primer Que cigarrillo. mis pulmones se van contaminando. Aumento la frecuencia cardíaca, latidos del corazón irregulares, que eso O también sea hay que que si pensar yo en soy esto. hipertenso, ojo. Exactamente. Entonces la probabilidad que venga la angina de pecho, dolor de pecho, los infartos al miocardio, eventos cardiovasculares, que definitivamente pues sabemos, ¿verdad?, que en el fumador todos estamos en riesgo porque hay unos factores como la edad, el envejecimiento de la población, pero definitivamente el fumar sirve de abono a todas las complicaciones que se pueden desarrollar a consecuencia de uno tener enfermedad crónica. Eso sumado a que esa reacción constante que llega al cerebro ¿verdad?, lo estimula. Con el paso del tiempo va cambiando la manera en que el cerebro funciona. Y por eso es que el fumador, para poder volver a tener ese efecto placentero y relajante, con el paso del tiempo va a necesitar cada vez Más más nicotina, Más- más cantidad, más veces al día. Sí, ahí es cuando vamos a la pregunta de cuántas cajetillas te fumas al día. Ya me imagino que ustedes le empiezan un poco a medio subir la presión. Sí, porque para medir adicción nosotros no solamente se le pregunta cuánto fuma al día, ¿verdad?, que cuánta cantidad, sino también ¿Cuál es la adicción? desde qué momento del día. La adicción a nicotina más grave que usted ha visto, más fuerte, que más le ha impactado. Pues fíjese, no se mide solamente por la cantidad, sino por esta persona que literalmente no puede ni dormir, ni acostarse a dormir sin un cigarrillo, Wow. ni despertar con un cigarrillo. Desde ahí se comienza a medir cuán grave es esa adicción. ¿Cuánto tiempo pasa desde que usted se levanta a que se fuma ese primer cigarrillo? Y algunos es desde que lo tienen al lado de la cama, en el minuto 1 de haber despertado. Y ya eso nos va dando unos indicadores a nosotros de cuán fuerte puede ser esa adicción. Mardelis, y cuando tú piensas también de que el Alzheimer es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico, sabemos también que el tabaquismo afecta la memoria, la capacidad cognitiva, hay unas alteraciones en el comportamiento y ya se habla de su relación como factor de riesgo con la enfermedad del Alzheimer, entre otras. Así que eso también es bien importante tenerlo en mente. Me mencionó el cigarrillo electrónico, es un nuevo reto para el Departamento de Salud. Un nuevo reto, el cigarrillo electrónico, porque este producto, aunque inicialmente fue creado para ayudar a los fumadores crónicos a dejar de fumar, porque contenía menos cantidad de nicotina, 1% menor, la idea era que el fumador crónico pudiera utilizarlo para hacer una reducción del uso de nicotina gradualmente hasta que lograra dejarlo por completo. Pero lo que ha ocurrido es un boom de que tenemos personas, ¿verdad? Un fenómeno de que tenemos personas que nunca habían fumado y ahora están utilizando el cigarrillo electrónico, particularmente los jóvenes. En Puerto Rico, alrededor de un 3.1% de adultos mayores de 18 años indicaron estar usando el cigarrillo electrónico. Pero también sabemos que su mayor uso pues está en la población joven, menos de 18 años. ¿Cuáles son las diferencias? Aparte de la obvia, ¿no? Que es electrónico. Sí, bueno, parte de las diferencias es que, para empezar, como hemos hablado anteriormente, el cigarrillo regular, su uso y su venta está regulado, ¿verdad?
a diferencia del cigarrillo electrónico, que es tan accesible que las personas lo pueden conseguir en cualquier lugar. Otra de las cosas es que cuando la persona va a ¿Un fumar, menor de 18 años puede conseguir un cigarrillo electrónico? no, actualmente en Puerto Rico no, ¿verdad? Gracias a la ley número 45 del 2021, donde se aumentó la edad de 18 a 21 años para poder consumir ese tipo de ¿Y eso fue artefactos. 2021? 2021, sí. Se subió la edad de 18 a 21. Así que cualquier comercio, ¿verdad?, que nos esté escuchando sabe que tiene que pedir la identificación, porque si es una persona menor de 21 años, pues no le debe vender ningún producto de tabaco. Y si usted piensa que estas modalidades nuevas no afectan la salud, hay que recordar también que tienen un efecto sobre la salud. El cigarrillo electrónico, otras versiones relacionadas también, ¿verdad? Que sabemos que tenemos un sinnúmero de modalidades relacionadas al uso del tabaco, todas afectan la salud. El uso del tabaco se ha estudiado a fondo, tanto que sabemos la multiplicidad de componentes químicos, el veneno que se está metiendo la gente al cuerpo. Exacto. Una de las preocupaciones del Departamento de Salud es que todavía no sabemos exactamente qué está pasando con el cigarrillo electrónico, pero ya ustedes saben que independientemente que no tengan ese detalle porque no se ha estudiado lo suficiente, ya saben que es peligroso. Sí, ya se sabe que es peligroso. Una de las diferencias es esa, por ejemplo, en el caso de la persona que va a comprar una cajetilla de cigarrillo, sabe lo que está llevando al cuerpo porque inclusive ya esa venta fue regulada y la industria tabacalera tiene la obligación de ponerle una advertencia, ¿verdad?, de que eso que usted va a consumir causa cáncer. Eso no pasa con el cigarrillo electrónico. Inclusive, si aún se regulara todavía de forma clandestina, la gente los consigue. Y dependiendo de dónde se fabrique, pues lo que contiene puede variar. Sabemos que hay una serie de componentes químicos que son los que causan la combustión. Ese vapor no es agua, ese vapor ocurre dentro del cigarrillo electrónico porque se está calentando esa mezcla de componentes químicos que son los que hacen, ¿verdad?, que junto con la nicotina se cree ese vapor. Así que lo que el vapor que la persona inhala y lleva a sus pulmones no es agua, es esa combinación de componentes químicos que tiene el cigarrillo electrónico. Y eso va afectando no solamente a los pulmones, afecta todo el sistema respiratorio hasta que llega a mis pulmones. Exactamente, como tú mencionas, sí. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que eso se calienta? Se calienta. El cigarrillo electrónico funciona, tiene un microprocesador dentro del artefacto, una batería que cuando la persona la presiona, eso se calienta, todos esos componentes químicos se van calentando junto con la nicotina, creando un vapor que es el que la persona lleva al cuerpo. Por eso es que se conoce como la acción como vapear y no fumar, porque lo que lleva, ¿verdad?, dentro de su cuerpo pues es vapor. Pero uno de los grandes retos que tenemos es que sí, no se ha estudiado lo suficiente, no sabemos con exactitud cuáles son todos los componentes químicos que tienen, porque al fabricante... Pero sabemos que te estás llevando componentes químicos. Sabemos. Sí. Por ejemplo, en el o sea, orgánico no es. Orgánico no Hay es. un efecto sobre la salud. Y más también aquí cuando se habla de que la población tiene una tasa de prevalencia alta en asma, sí, que eso también pues agrava el manejo y el control de la condición. Sí, por ejemplo, sí se pudo identificar ya en el año 2019, como para septiembre aproximadamente del año 2019, hubo un brote de lesiones pulmonares en Estados Unidos. Ahí el presidente que estaba en aquel entonces, por una orden ejecutiva, mandó a detener la venta de los cigarrillos electrónicos hasta tanto no se supiera qué era lo que estaba causando este brote. Se estudió, ¿verdad?, la relación que tenían de todas esas personas que estaban llegando a sala de emergencia. La familiaridad era, ¿verdad?, que todos habían estado usando cigarrillo electrónico. Se comienza a estudiar y sí, en aquel entonces el CDC lo que declaró era que lo que se había encontrado que estaba causando estas lesiones pulmonares era el acetato de vitamina E que contenían los cigarrillos electrónicos. Así que sí sabemos ya por lo menos... Acetato de vitamina E. Entonces sí sabemos ya por lo menos que ese componente particular está presente en los cigarrillos electrónicos y que tiene un efecto adverso a la salud. Están causando un daño mucho más acelerado al pulmón que un cigarrillo regular. Entonces podemos tener un fumador de cigarrillo regular que lleva 10 años fumando y tener los pulmones en mejores condiciones que un joven que lleva 3 años vapeando. Y ese es el fenómeno que estamos viendo. Una pregunta, las situaciones o sea, las condiciones de salud o los efectos nocivos que tiene sobre mi cuerpo, por ejemplo, en el caso de los pulmones, por aquello de los jóvenes que nos estén viendo, en algunas ocasiones yo supongo que no puede ser reversible. Exactamente. En algunas ocasiones los daños principalmente al tejido del pulmón que la son gente lesiones permanentes. yo fumo ahora y después después me preocupo por dejar de fumar, pero o sea, hay unos efectos importantes. Los pulmones no se compran en el supermercado. Cuando tú dejas de fumar, obviamente hay unos efectos beneficiosos a corto plazo y a largo plazo, pero definitivamente también pueden haber unas lesiones permanentes en el tejido pulmonar que es para toda la vida.
como es en el caso de la bronquitis crónica, en el enfisema, que está atado a la población de fumadores. Exacto. Y obviamente damos por sentado el respirar, pero cuando se nos hace difícil, nada más con quizás tener un catarro fuerte que se nos tapa la nariz, imagínense lo difícil y lo mal que uno lo pasa cuando no puede respirar bien. Sí. Pues hay que cuidar esos pulmones. Sí, y estos casos iban en aumento. Ya se habían reportado alrededor de más de 60 muertes en algunos estados se habían reportado muertes como 60 muertes en aquel entonces, 2019, en algunos de los estados de Estados Unidos, y varias lesiones. Se estaba tomando ese reporte, eso fue a finales del 2019, se habían hecho un protocolo para que las salas de emergencias comenzaran a tomar esta información de las personas que llegaban con estos síntomas, si habían utilizado cigarrillo electrónico. Lo que pasa es que entonces ahí coincide con la llegada del COVID a inicios entonces del 2020. Todo se atrasa. Todo cambió, o sea, por lo menos el panorama y las prioridades en términos de las salas de emergencias cambió, y ahí entonces se perdió un poco, ¿verdad?, el poder seguir continuando con la investigación. Eso se vio afectado por el COVID, pero todavía sí se sigue investigando y estudiando. Yo supongo que ya más o menos a esta época se deben haber retomado esas investigaciones. Sí, y hay muchas universidades también de las escuelas de medicina que se han dedicado a eso. Pero trae un punto muy importante y es la pandemia del COVID, porque entonces hay personas que tuvieron COVID, que están sufriendo lo que se llama el COVID largo, que pueden tener lesiones en los pulmones u otro tipo de situaciones en los pulmones, ¿verdad? Yo no soy doctora, pero sabemos que el COVID puede dejar unas secuelas en los pulmones de la gente. Si esa persona fuma, pues entonces es más complicada la situación ahora después de esta pandemia del COVID. Y cuando tú observas que 3 de cada 10 personas en la población adultos tienen al menos una enfermedad crónica, y sobre el 43%, Mardelis, viven con lo que se conoce como comorbilidad, que es la existencia de varias enfermedades crónicas. Aquí, por ejemplo, de la población en general. De la población. Eso es la mitad de la gente, eso es uno de cada 2 casi. Sí. Y entonces tú puedes entrevistar a una persona, te va a decir, mira, tengo hipertensión, pero también te puedo decir, tengo problemas de colesterol, tengo de artritis, diabetes. Tengo diabetes, exactamente, y soy fumador en adición. ¿Cómo las personas, por qué es difícil dejar de fumar y qué podemos hacer? O sea, ¿dónde se da el primer paso aquí? Es difícil dejar de fumar porque, como explicamos, es una dependencia. Pero no es imposible. Hace falta voluntad, supongo, la determinación de la persona de hacerlo. Sí, es difícil, pero no es imposible. Si nosotros reconocemos lo difícil que es, yo creo que donde se nos hace difícil tratar el tabaco, a diferencia de otras sustancias, es que para comenzar el fumador no se ve como un adicto. Ellos no se perciben como un adicto. Si usted habla con una persona que tiene adicción a la nicotina, él le va a decir, yo no soy adicto, yo soy fumador. O sea, ellos tienen una clasificación distinta dentro de la sociedad. Quizás tendrá que ver porque el cigarrillo socialmente aceptado. El cigarrillo está bien controlado, hay legislación sobre esto, pero es legal. Es legal, es una adicción socialmente aceptada, y si usted sale un viernes en la noche después del trabajo a compartir con amistades o compañeros de trabajo, usted va a ver el ambiente que es el traguito, el alcohol y el cigarrillo. O sea, es una adicción socialmente aceptada. Y ahí está el primer reto de ustedes como profesionales de salud. Cambiar la percepción de este fumador, de que comience a verse como tú no eres simplemente un fumador, tú tienes un problema de dependencia a la nicotina y eres un adicto. Y las adicciones se trabajan como se trabaja cualquier otra adicción a sustancias. La dependencia a la nicotina es psicológica y física. Psicológica, física, social, tiene varios componentes. Emocional, tiene varios componentes. Porque primero, como hablábamos, es bien vista. Segundo, cuando nosotros hablamos con fumadores que llevan 40, 50 años fumando, la mayoría de ellos inició a una edad temprana donde sus modelos a seguir fumaban. Inclusive algunos de ellos fueron iniciados a la práctica por papá, mamá o cuidadores principales que eran fumadores. Préndeme el cigarrillo, ya así que fue una conducta prácticamente aprendida. Por eso hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando hablamos la generación, cómo fue cambiando y cómo fue evolucionando, ¿verdad? Venimos de unas generaciones que lamentablemente pues en aquella época es la historia, ¿no? Se vendía como algo bueno, como algo que te daba glamour, que te daba estatus social. Inclusive podías mandar a tus hijos a comprar el cigarrillo. Exacto. Ahora tú no puedes ni siquiera fumar dentro de un vehículo de motor con un menor porque te pueden multar. Es que las cosas han ido cambiando, pero sí es una adicción un poco difícil porque sabemos lo rápido o lo adictivo que puede ser la nicotina. Trabajar con la percepción del fumador es otro de los retos. Y sobre todas las cosas también, pues que es importante que se comience a ver de que
así como para otras adicciones y otras enfermedades, nosotros trabajamos esto a nivel médico. En el caso de la adicción a la nicotina, también es importante trabajarla con un componente de profesionales de la salud, ¿verdad? Y el tener una orientación adecuada sobre los procesos de ayuda, el saber que existe medicación para la cesación de fumar, específicamente para lo que es la cesación de fumar, la mayoría de la población fumadora pues no tiene esta información. No están conscientes de que esas herramientas existen. No están conscientes de que estas herramientas existen. Ocurre lo que se conoce como la desesperanza en el fumador. Es este fumador que ha tratado de dejarlo en más de una ocasión. Y no ha podido. Y no ha podido, pero es porque lo hace solo o sin la ayuda, ¿verdad? Sin la ayuda que puede llevarlo a ser más efectivo. Yo lo que siempre le digo a los fumadores... Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Pues lo principal es reconocer que tengo un problema. Que tengo un problema. Lo segundo, decidir recibir la ayuda, porque no basta solamente con reconocer que necesito ayuda, sino también es dejarse ayudar, ¿verdad? Y cuando los profesionales de la salud intervenimos para hacer un plan de tratamiento, pues es importante la cooperación y la voluntad de ese fumador. Existen diferentes tipos de ayuda, como hablé, existen los medicamentos para cesar de fumar, pero también existen los servicios de apoyo, como el que nosotros tenemos en el Departamento de Salud, que se conoce como la línea de cesación de fumar, déjalo ya. Es un servicio de apoyo para personas mayores de 18 años en adelante, libre de costo, no tienen que tener ningún plan médico para participar, y nosotros nos enfocamos en trabajar con este fumador que necesita tener esta planificación de 1, 2, 3 en los pasos simples, ¿verdad? De por dónde yo comenzar. Y a la misma vez ese apoyo de ese profesional. Sí, ese apoyo de ese profesional que le diga por dónde empezar, que puede ser de identificar cuál va a ser el día que vas a dejar de fumar, ¿verdad? Poder llevarlo a identificar cuáles son esas situaciones en las que tú más deseos sientes para fumar. ¿Qué momentos en el día tú sientes esos deseos impulsivos de fumar? Me imagino que en una sociedad que vive tan aceleradamente, un poco adicta al estrés, supongo que muchos hombres y mujeres le dicen, es que cuando de momento el jefe me regañó o estoy en una situación sumamente estresante, tengo que salir un momento afuera, un minutito, a fumarme el cigarrillo. Pero parte entonces de lo que nosotros hacemos dentro del apoyo que nosotros ofrecemos es guiar a la persona para que la persona pueda... parte de lo que hacemos es guiar a la persona para que la persona pueda identificar qué actividades yo puedo hacer en sustitución al uso del cigarrillo. Si cada vez que yo paso un coraje a mí me dan deseos de fumar, pues entonces en vez de fumar vamos a dar una caminata de 5 o 10 minutos para que ese deseo de fumar pase. ¿Ve? Que si yo tenía la costumbre de siempre que terminaba de almorzar salir a fumar con mis compañeros de trabajo, pues entonces ¿qué actividad yo voy a tener para poder sustituir eso que yo hacía cuando fumaba? Toda esa planificación de cómo arreglar tu agenda, qué actividades tú puedes verla implementar para sustituir, cómo preparar tu ambiente antes de dejar de fumar, porque no es solamente romper la cajetilla y decir no voy más, es que hay que hacer una planificación para que puedas tener una cesación de fumar exitosa a largo plazo. Y que haya consistencia. Y que haya consistencia, porque la mayoría de los fumadores que yo escucho que han tenido recaídas, es que un día tomaron la cajetilla, la rompieron y dijeron no voy a fumar más, y a los 2 meses estaban fumando de nuevo. ¿Por qué? Porque no se prepararon para todas esas cosas que iban a experimentar después. La presión, la tentación, los síntomas de abstinencia o de retirada, que nosotros a lo que nos referimos con eso es a toda la gama de síntomas que empieza a experimentar un fumador cuando deja el cigarrillo. Y eso puede ir desde lo que es insomnio, irritabilidad, aumento de apetito, entre muchas otras cosas más. Dependiendo del tiempo que lleve fumando la persona y el grado de adicción, supongo que es altamente aconsejable que haya acompañamiento médico. Si esa persona tiene otras condiciones de salud, tiene otras condiciones crónicas, ese proceso de dejar el cigarrillo tiene que ser también evaluado por un médico para ¿verdad?, estar al tanto de que no puedan haber unos efectos no deseados en el proceso. Ciertamente. Se les recomienda que busque la ayuda de un profesional médico, ¿verdad?, y que lo haga de la mano con su profesional, porque también algunos de estos medicamentos que existen para cesación de fumar, es importante conocer primero cuáles son esas condiciones de salud, porque algunos están contraindicados. Por ejemplo, en el caso de los reemplazos de nicotina, como son los parchos o parches, como le dicen algunos, pues no están, ¿verdad?, no son recomendados para personas, por ejemplo, que tengan padecimientos del corazón. Y la y hablaba del síndrome de retirada, si yo tengo otras condiciones, no sé, pensando en voz alta, soy hipertenso, pues que no se vaya a complicar
una cosa con la otra. Todavía. Y la atención debe ser integral, no solamente atender la parte física, sino también a veces necesita la consejería psicológica, el apoyo de la familia, porque el tomar la decisión de fumar, yo digo que ahí están involucrados todos, porque si yo quiero dejar de fumar, pero mi pareja, mi compañero fuma, eso es un problema. Eso es un problema. Sí. Así que todos tienen que hacerse bien cuesta arriba. Parte del plan de ayuda que nosotros hacemos es precisamente ayudar a la persona o dirigirla a poder identificar cuáles son esas barreras que te pueden impedir a ti tener una cesación de fumar exitosa. Y entonces, una de las cosas que se les recomienda, por ejemplo, habla con tus familiares, habla con la pareja o con las personas con las que fumas para que puedas, ¿verdad? Puedan ser de apoyo para ti en ese proceso. Así que el servicio que nosotros ofrecemos va prácticamente dirigido a trabajar un plan de ayuda personalizado que pueda entonces también recibir un apoyo durante el proceso, se le da seguimiento. ¿Este programa es nuevo completo. ¿O es un programa longevo dentro del No, Departamento es un programa de nuevo, la gente desconoce que existe, pero la realidad es que la línea de cesación de fumar está vigente desde el año 2004. Y todavía gran parte de la población pues desconoce que existe, pero desde el 2004 se está. Y para eso estamos aquí, para que la gente conozca que este servicio existe. Correcto. No tiene costo. No tiene costo, no tiene que tener ningún plan médico para participar y tampoco tiene que llegar hasta ningún lugar, lo que lo hace accesible, porque la realidad es que tenemos alguien que viva en Lares, que viva en Las Marías, o en el oeste, no va a venir al área metropolitana a buscar un servicio. Y lo que hace accesible el servicio de la línea es que, como al ser telefónico, no tienes que movilizarte a ningún lugar a buscar el servicio. Simplemente llamar y todo el servicio se va a dar por teléfono. En adición a este programa, también en el Departamento de Salud, en la División de Salud Integral y Bienestar Comunitario, Mardelis, tenemos otros programas basados en evidencia que van dirigidos también, incluyen la población de personas fumadores, porque aquí el programa va dirigido a personas que tienen enfermedades crónicas. Cualquier enfermedad crónica son programas de 6 semanas libre de costo. El programa, ambos programas, tomando control de su salud y manejo personal de la diabetes, lo que buscan es que las personas mejoren la forma en la que manejan sus enfermedades crónicas. Inclusive, algunos de los temas que se discuten es la toma de decisiones y resolución de problemas, que sabemos que muchas veces el fumador, lo que se me hace difícil es dar el primer paso. Yo sé todos los efectos, la gente sabe, Mardelis, los efectos que tiene sobre la salud a nivel de los pulmones, capacidad respiratoria, pero ese primer paso, ¿cómo yo lo hago? En estos programas libres de costo se trabaja precisamente. Se puede, es posible. Nosotros tenemos más de 14,000 personas que han logrado dejar de fumar, han utilizado los servicios de la línea. Eso nada más en Puerto Rico, ¿verdad? No, sin mirar el número a nivel global, se puede. Yo creo que lo más importante de todo esto es... Si la persona necesita, dado que tienen una población de escasos recursos, que muchos de ellos no tienen plan médico, si ese paciente, ese ciudadano o ciudadana necesita... asistencia con los medicamentos, si es que son aconsejables para esa persona, para dejar de fumar, o el parcho, ¿qué asistencia, si alguna, le puede dar el Departamento de Salud para que pueda obtener ese tipo de medicamentos para dejar de fumar? La mayoría, cuando nosotros estudiamos la población que ha sido atendida por la línea, la mayoría de nuestra población es población que lo que tiene actualmente es el plan de salud del gobierno. Sabemos que algunos de estos medicamentos no los cubre, no tiene cubierta, pero hay muchos otros que sí. En el caso de esta población, tanto como los que no tienen un plan médico, para ellos las terapias de reemplazo nosotros se las ofrecemos gratis para las primeras 2 a 4 semanas de tratamiento, que son los parchos. Pero para eso alguien necesita pasar para el proceso de entrevista, de evaluación, para saber si la persona cualifica, y nosotros se los brindamos. Para que pase esas primeras semanas, siempre se recomienda el uso de los parches por lo menos de 4 a 6 semanas para tener ese proceso de mitigar los efectos de y eso, si la persona cualifica, sí, ustedes se lo suplen. Se los podemos proveer gratis, sí, claro que sí. O sea que eso también es importante. No hemos dado el número. Les hemos dado el número. El número de la línea es el 1-877-335-2567. La línea Déjalo Ya. Ayuda telefónica libre de costo para dejar de fumar. Y en las redes he visto una campaña de como... Sal de esa nube. Sal de esa nube. Sí, está vigente la campaña Sal de esa nube. La pueden encontrar en las redes sociales del Departamento de Salud PR. Y estamos tratando de llevar una campaña en este momento. El enfoque va un poquito más dirigido a lo que es el uso de cigarrillo electrónico, porque queremos que haya una percepción de daños en la población. O sea, ahora mismo no hay percepción de daños y de riesgo. De que la gente cree
realmente que lo que está llevando al cuerpo es agua, ese vapor es agua, y nosotros lo que queremos es crear conciencia de que no es un producto saludable, no está recomendado por la FDA como un producto para dejar de fumar, y lo que está llevando a tu cuerpo y a tus pulmones no es agua, no es simplemente vapor. Y los efectos en la salud definitivamente, ¿verdad? Es como un poco peor remedio que la enfermedad. Sí, exacto. Es correcto. Sí. Recuerden también que si les interesa cualquiera de los programas que les mencioné, tomando control de su salud o manejo personal de la diabetes, se pueden comunicar al 765-2929, la extensión 4125. También contamos con el programa de asma, que sabemos lo que te mencioné, que si fumas, pues sabemos que este es un factor que provoca, es un desencadenante del asma. Tenemos el programa de asma también en el Departamento de Salud, con algunos servicios y programas libres de costo también para la comunidad. Sí, se pueden integrar obviamente los servicios cuando esa persona correcto. hace la llamada. Correcto, claro. ¿Por qué en mayo esta campaña? ¿Qué pasa en mayo? El 31 de mayo estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Ese fue el día que seleccionó la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, para traer conciencia a nivel mundial de los daños del uso de cigarrillo, ¿verdad?, del uso de tabaco, no solamente para el que lo utiliza, sino también lo que se conoce como el humo de segunda y tercera mano, que es aquel humo ambiental que las personas que no fumamos, pero que estamos constantemente respirando. Se conoce del efecto de segunda mano del cigarrillo tradicional. Sí. El efecto o existe efecto de segunda mano con el cigarrillo electrónico, o todavía eso es algo que estamos estudiando. Todavía se está estudiando, pero se entiende que sí, que ese vapor, al tener tantos componentes químicos, son toxinas que van también al aire, y la persona que está cerca y lo respira puede verse afectada. Definitivamente orgánico no es así, que el cigarrillo electrónico también tiene efectos sobre la salud. Correcto. Que falta más investigación, pues definitivamente sí. Para las personas, incluso padres o madres que nos estén viendo, que tengan a sus hijos en casa todavía, universitarios, que estén usando el cigarrillo electrónico, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿A quién pueden llamar esos padres o madres que dicen, espérate, que esto no es como yo pensaba? Porque muchas veces esos cigarrillos no te dan el olor y la molestia, a lo mejor que podemos sentir nosotros los que no fumamos con el olor. Y a lo mejor ahora nos están viendo y se están preocupando. Sí, nosotros le podemos brindar más información. Casi siempre nosotros, por lo menos en el programa de control de tabaco, nosotros atendemos población de 18 años o más, pero siempre que salimos a dar charlas o entrevistas o llamamos esta información, llega la preocupación de los menores. Actualmente en el Departamento de Salud quien atiende a la población menor de 18 es la AMSCA, ¿verdad? Pero sí nosotros nos podemos comunicar al 787-765-2929 a la extensión 4100-4121, y nosotros entonces con mucho gusto lo atendemos, le orientamos y lo dirigimos hasta donde el servicio exacto que necesite. Y sabemos que AMSCA va a las escuelas y a los colegios. Sí, ellos tienen un programa preventivo donde también van a dar orientaciones. El enfoque de ellos principalmente son las escuelas, porque realmente el uso mayor de cigarrillo electrónico está en esa población. Sí, en la escuela superior ya están mucho más expuestos a eso. Sí, correcto. Al igual el programa de asma, Yanis, tiene también unos programas de alcance comunitario. Van a las escuelas, hacen unas visitas interactivas y trabajan también, ¿verdad?, estos factores de riesgo, educando a la población sobre el asma. Sí. Vamos a repetir nuevamente el teléfono. 787-765-2929, la extensión 4121 o la extensión 4100. En el caso de la línea de cesación de fumar, déjalo ya, el número a llamar es el 1877-335-2567. Gracias a ambas por estar con nosotros y éxito en esta campaña, porque en la medida en que seamos exitosos y que el Departamento de Salud lo sea, el país también lo es. Y es más saludable. Y eso es lo que queremos. Que usted sea más saludable, que viva bien, que tenga calidad de vida, porque eso, ¿verdad?, pues al final nos hace más felices. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de llevar este mensaje y llevar conciencia e información seria y segura a la población fumadora y no fumadora en Puerto Rico. Comparte este podcast y hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.